Bueno amigos, estamos aquí listos para un día más de noticias e información. Vamos a ver unas cositas del Barça, unas cosas muy interesantes que yo he encontrado, en este caso unos tweets que me han llamado mucho la atención y que hablan un poco de lo que significa esta institución en líneas generales, pero también lo que significan muchos de sus aficionados. Ojo, porque vamos a ver un tweet asqueroso y lamentable, pero bueno, al final es lo que les estoy diciendo, es algo que ellos, con lo que ellos están muy representados y se sienten felices con eso y quiénes somos nosotros para intentar hacerlos ver mal. En ese sentido, creo que lo tenemos todo muy claro y también vamos a escuchar algo relacionado con el fichaje de Dani Olmo al Barça y que va un poco de la mano con el fichaje de Mbappé, una barbaridad que se dijo en ESPN y yo dije, wow, es que esta gente le entrenan para engañar, para manipular, no tienen ningún tipo de problema de mentirse, incluso ellos mismos, pasar por encima de lo que ellos creen por quedar bien, es por sencillamente quedar bien, pero bueno, ya ayer repasamos ya cómo funcionaban las cosas, si hablabas bien del Madrid o por el contrario, si hablabas mal del Barça y viceversa, ese tipo de cosas. Así que una sola cosa les voy a pedir yo y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video, lo de y sin mucho más cuento, arrancamos. Y bueno amigos, lo que les estaba diciendo, quiero que empecemos con algo que me pareció realmente vergonzoso. Como todos sabemos, el día de ayer, el chico este, Joan Martínez, que había dejado unas sensaciones interesantes en la pretemporada y que bueno, mucha gente ya lo estaba comparando con el tema de Sergio Ramos, se rompió la rodilla, parece que tuvo un pequeño problema y bueno, sale este tweet de esta cuenta del Barça, que bueno, ahí medio se entiende, dice Pauco García a los 17 años, medalla de oro olímpica. Va a empezar con el Barça, creo que dice aquí, y nominado al Golden Boy. Y Joan Martínez a los 17 años y aparece ahí como una especie de imagen en la que hace referencia a la lesión que tuvo el chico de 17 años. Es una vergüenza, honestamente, cómo uno se pone a celebrar o a hacer una comparación tan asquerosa, teniendo en cuenta que es un chico que seguramente lo estará pasando bastante mal en este momento, pero como siempre decimos, es lo que son, es lo que les satisface, es lo que les hace feliz, son unos acomplejados y prueba de ello es entendible que los aficionados sean tan acomplejados si la misma institución hace este tipo de cosas. Vamos a leer 4 tweets que son llamativos. Lo primero, felicidades presidente Puigdemont, que el acierto os acompañe en esta etapa histórica y apasionante que hoy inicia nuestro país, Cataluña. Creo que, por cierto, hoy se supo algo del tal Puigdemont este. Creo que es el mismo tipo que estaban buscando como para apresarlo o algo así. Un escándalo tras otro. Este es el tuit que coloca el Barça para felicitar a la selección española por la medalla de oro. Por cierto, felicidades a los españoles que me siguen y que, bueno, han tenido un verano histórico en cuanto a fútbol de selecciones. Y bueno, dice Fermín Cubarsí y Eric García se cuelgan la medalla de oro en los Juegos Olímpicos París 2024. Felicidades, chicos. Por supuesto, el Real Madrid sí tuvo la decencia de felicitar en líneas generales a todos los personajes que hacen parte de esta selección que ganó el oro olímpico. Es una vergüenza, pero seguimos viendo porque mira, nuestros campeones de la Euro 2024 no hacen en ningún momento referencia a la selección española. Y por último dice Argentina y Leo Messi se convierten en campeones del mundo. Felicidades a Leo y a todos los argentinos. Es lo que son, sencillamente. Prefieren felicitar de alguna manera a una selección que pocas veces se entiende con los europeos, por llamarlo de alguna manera, pero no celebrar, no felicitar a la selección del país al que pertenecen, pero sí al corrupto este que está siendo perseguido, investigado. Es que, como les digo, es lo que es esta gentuza. No hay más que añadir al respecto, es lo que son y evidentemente ellos son felices con esta situación. Así que me parece asqueroso, pero al final es algo a lo que nosotros seguramente ya nos hemos ido acostumbrando. Muchachos, quiero que veamos esto. ¿Se acuerdan de Jero Freisas, que es un creador de contenido bastante chistoso? Es antimadridista, él mismo lo ha reconocido, pero no es ese tipo de antimadridistas pesados, ya se lo he dicho otras veces, y que da asco, sino todo lo contrario, utiliza su antimadridismo para hacer contenido divertido y en base a muchísimo respeto. Quiero que veamos este video que subí ayer o anteayer por allí con Roberto Carlos, pero ojo al diálogo, que es interesante. Una pregunta, ¿tú vienes al partido ahora? Al partido no, Roberto, yo no. Me quedo recorriendo Chicago. Me voy al museo. ¿Ah, sí? Sí. Porque la última vez que fuiste al Bernabéu hemos ganado, ¿eh? Entonces hay que venir hoy. Viene. Voy a decir que le traigo suerte a Real Madrid. Sabe que sí. Esa sonrisa picarona que tiene. O sea, lo voy a pensar, Roberto. Ah, Lo voy a pensar. Va a venir seguro. Vamos a ver. Quiere mucho al Madrid.
No, anda. Si lo veo al lado tuyo. Estaría bien. ¿Me sentás ahí al lado tuyo? Vamos a pasarlo muy bien, seguro. Listo. ¿Vale? Capaz me voy a ver Real Madrid con Roberto Carlos. Nos vemos ahora. Y bueno, chicos, ahí está lo que les estaba diciendo y creo que es absolutamente real. De hecho, en la temporada pasada, en momentos clave y momentos cumbre, vimos, entre otras cosas, muchas veces videos de este hombre que parece que nos daba una suerte, una especie de aura impresionante y que nos llevaban, pues bueno, a conseguir los objetivos como finalmente lo hemos conseguido. Así que me alegra mucho por el contenido de este hombre, creo que lo disfruto mucho. Creo que ustedes también, porque ya me lo han hecho saber en los comentarios y evidentemente aquí se respeta el contenido siempre y cuando se maneje de esta manera. Un antimadridista, pero que no está haciendo nada del otro mundo. Quiero que veamos este clip porque este hombre, este pobre hombre del 10 del Barça, sigue haciendo el ridículo. Es que me parece de loco. Bueno, que en este caso, básicamente, no, él casi no interviene en estos 25 segundos, pero ojo a esto. Dice Pigman MA, ¿qué opinas de que el Real Madrid se rumorea que va a traer a Romero por 150 cuando llevan gastado esta temporada y en invierno? En fin, no se lo veo carísimo. 150 dices. Me parece, vamos, un escándalo gastarse 150 kilos en Romero. Y aparte de eso, ¿de dónde sacan la pasta? El fair play, en fin, pero bueno, con el Madrid no me extraña, pues esto hace lo que le da la gana. A mí me parece demasiado chistoso y curioso, entre otras cosas, la situación. ¿Por qué? Porque es evidente que el Madrid no va a pagar por Cuti Romero, que me parece un gran central. Lo que no se quiso gastar en Lenny Lloró, que es un futbolista que aparentemente tenía todo para romper la próxima década en cuanto a centrales. Y repito, me parece un gran central del argentino. Pero muchachos, que este hombre venga a hablar de que le parece excesivamente caro y que de dónde va a sacar el dinero, ¿por qué no te cuestionas esto de cómo el Barça fichó a Dani Olmo, por poner un ejemplo, que es un fichaje excesivamente caro, por supuesto, y que por supuesto, añadiendo todo esto, de dónde realmente sale el dinero del Barça para hacer este tipo de movimientos? Eso es lo que deberían cuestionarse y evidentemente pues no se lo cuestionan porque son unos sinvergüenzas, viven de esto y lo que escuchamos ayer del periodista vende más decir que el Madrid esto, que el Madrid es club estado. Es que se los voy a poner muy sencillo, se los voy a poner muy sencillo. Adivinen, el Madrid fichó a, perdón, a Kylian Mbappé por 0 euros y el Atlético va a fichar por casi 100 millones a Julián Álvarez, o es lo que se entiende, y el Barça fichó por 70 millones aproximadamente a Dani Olmo, y adivinen a cuál le llaman club estado. Es una vergüenza y prueba de todo esto, de cómo los medios manejan y manipulan la información a como les da la gana, así de sencillo. Quiero que escuchemos este pequeño extracto que he sacado de algo de ESPN que me pareció sencillamente vergonzoso. Preste mucha atención porque aquí parece que la obligación es esta, decir barbaridad tras barbaridad. Volvió nuestra gente de ESPN. Mejor. A ver, la pregunta era, ¿quién se reforzó mejor, Atlético o Barcelona? No está involucrado el Real Madrid, pero ojo. Entre el Barça y el Atlético. Es que no porque te refuerces con más gente significa que te refuerzas mejor. Y creo que ahí también puede ser un punto de partida. Para mí el fichaje favorito por encima del de Mbappé, si yo fuera entrenador, la felicidad que me generaría es tener a un futbolista como Dani Olmo. Entonces, mi equipo que mejor se ha reforzado, para mí es el Barcelona. Afortunadamente, la señorita acá presente no es entrenadora, porque si no, imagínense, no, pónganse a pensarlo un segundo y se van a desmayar al igual que yo. No solamente desde los futbolistas, sino también desde el entrenador. Tengo mucho entusiasmo, más allá de los partidos de preparación, que creo que eso es algo un tanto decorativo y les sirve para facturar muy bien a los clubes europeos, pero yo sí quiero ver la mano de Hansi Flick, quiero ver de cuál va a ser la propuesta, que lo que más vimos fue el 4-2-3-1, dónde va a ubicar a Dani Olmo, por quiénes se va a elegir en ese cuadro titular. Para mí, Dani Olmo es el fichaje que más partido le puede sacar un entrenador. Con Mbappé, esto que dices, Caro, es importante. Te puede ser o todo lo bueno que tiene como calidad futbolística, que es top, o también una situación compleja, porque esto que dijo Barak me dejó fría. Yo no imagino que Rodrigo termine saliendo del Madrid de aquí al 30 de agosto, pero cosas pueden pasar, ¿no? Jugadores que no tengan participación de pronto no estén tan contentos, o no participación como titulares. Pero en esta pregunta expresa, a mí me gusta más como equipo el Barcelona que el Atlético. Más la adaptación, entre más futbolistas sean,
va a tardar un poquito más de tiempo. Creo que el Barça ahí ya tiene un caminito andado. Fíjense que la pregunta era quién se había reportado mejor, si Atlético de Madrid o Fútbol Club Barcelona, y le dedica los últimos 7 segundos de su intervención a la respuesta como tal. ¿Le gusta más el Barcelona? Entiendo, respetable, por supuesto, es algo que podemos llegar a entender y por supuesto a respetar también, es una opinión muy personal y yo creo que eso debemos estar todos de acuerdo. Pero me parece excesivamente curioso, entre otras cosas, el hecho de que esta gente son tan acomplejados que dicen unas cosas sin sentido. Estamos hablando de cuántos goles produjo para el Leipzig la temporada pasada Dani Olmo. Estamos hablando de seguramente no llegó a 10 goles, creo. Con un futbolista que metió más de un gol por partido. Es que esto carece de sentido común. Mira, yo como les digo, uno se queda, yo me quedé anonadado cuando escuché esto y yo dije, esto no puede ser real lo que está sucediendo, no puede ser real lo que estoy escuchando, pero bueno, al final puedo llegar a entenderlo. Es como que ya esta mujer se pone a decir lo contrario y probablemente tenga problemas en su trabajo, empiecen a bajarle el sueldo o ponerla en menos lugares de trabajo, lo que le llevaría a una reducción de salario evidente, tal vez. No sé cómo funcionan las cosas en estos medios de comunicación, pero de verdad no todo vale, no todo vale porque quedas en ridículo y decir que el mejor fichaje, hablando de la Liga Española, es el de Dani Olmo por encima del jugador fichable más apetecible que se va a mover en todo este mercado, es que me parece realmente ridículo y bueno, muy al alcance de lo que significa esta gente de ESPN. Es que no hay otra manera de decirlo, es sencillamente ESPN. Ya uno más o menos entiende por dónde va la cosa y puede llegar a asumir que estos son personajes que trabajan bajo una estricta línea editorial y que muy pocos de ellos se atreven a salirse del guión, que ya son muy experimentados, y los que se han atrevido a salir del guión pues no parece que hayan terminado del todo bien. Pero bueno, seguiremos aquí riéndonos, disfrutando de esta gente. Al final que se diga lo que quieran y el favorito lo que quieran, que el Madrid siga lo suyo y evidentemente nos traiga otro doblete histórico. De momento voy a despedirme. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme a La Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao.